Hola chicos, ¿cómo están? A ver, bien, vamos a hacer este problema que es de estadística correspondiente al capítulo de variable aleatoria, ¿ya? Entonces, lo que corresponde al tema de la variable aleatoria, estamos aquí entendiendo que hay de dos clases, ¿no? En la teoría se sabe que la variable aleatoria se compone por variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas, ¿ya? A ver, leyendo el enunciado de este problema nos dice, ¿no? Una empresa tiene dos proveedores de circuitos integrados. Se sabe que la duración, medida en años, de un circuito integrado proveniente del proveedor A es una variable aleatoria continua. Si es una variable aleatoria continua, entonces ya estamos pensando en una función de densidad. Y justamente aquí nos menciona eso, que hay una función de densidad f de x, bueno, definido, ¿no? En 6x por 1 menos x, ¿no? Acá me dan el dominio, el rango de la variable. Y por otra parte, también la duración medida en años de un determinado circuito integrado del proveedor B es otra variable aleatoria continua, en este caso una variable y, la cual también tiene una función de densidad, como se sabe, ¿ya? Entonces, en esta clase de problemas, lo importante es siempre, y eso ya se proviene casi desde, inclusive, del tema de probabilidades, ¿no? De introducción a las probabilidades, hay que tratar de definir ya sean los eventos o si no a las variables aleatorias. También hay que definir a las variables estadísticas, ¿ya? Entonces, eso es un punto fundamental, es importantísimo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para este primer problema, antes que empezar con las preguntas, ¿no? Hay que justamente definir a la variable. Entonces, voy a llamarlo de una manera breve, ¿ya? Vamos a decir duración, vamos a llamarlo como duración del circuito, ¿no? En este caso, del circuito proveniente del proveedor A. Entonces vamos a decir acá, circuito proveniente del proveedor A, ¿no? Es importante también, chicos, definir las unidades. Ya a veces hay algunos alumnos que a veces olvidan el tipo de unidades que se están dando, ya en este caso. Entonces a veces ahí donde surgen algunos problemas. La función de densidad se define como un f de x en x, que sería un 6x por 1 menos x, ¿no? En este caso va desde 0, dice, hasta 1. Eso es dato del problema, ¿ya? Hay que definir también a la segunda variable, la cual la vamos a decir en este caso va a ser la duración del circuito integrado, la duración del circuito, ¿no? En este caso que viene del proveedor B, ¿ya? Proveedor B. Entonces, en este caso también se define en años, ¿ya? Acá también me dan como dato la parte de su función de densidad, la cual es la unidad. El dominio de la variable está entre 0 y 1. Perfecto. Ya hemos definido ambas variables con sus datos más importantes, ¿no? Su función de densidad. Ahora, leamos la pregunta. La pregunta me dice que un sistema está conformado por un circuito que es del proveedor A y además por otro circuito que es del proveedor B. Este circuito es del tipo, nos dicen, stand-by, o lo que se llama estado latente, según dice el texto del problema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que inicialmente el sistema solo funciona con el circuito del proveedor A, mientras que el otro componente, o sea, el de B, empezará a funcionar en el instante en el que falle el primer circuito. O sea, quiere decir que el sistema solamente comienza con el proveedor A, con el circuito que vino del proveedor A, y mientras este no falle, solo este circuito va a estar funcionando. Una vez que falle, recién comienza a funcionar el otro circuito que viene del proveedor B, ¿no? Hasta que, bueno, fallará el sistema. Cuando falle este circuito, se entenderá de que falla todo el sistema entero. Lo que se pide calcular es la esperanza,
La esperanza matemática, como sabes, es el valor medio también y la varianza de la duración de este sistema. Si las duraciones de los circuitos son independientes. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? O sea, yo puedo, en sí necesito la duración de todo el sistema, pero el sistema está compuesto por, digamos, la instalación de ambos circuitos, tanto uno que sea del proveedor A como otro del proveedor B. Entonces, esto significa que el tiempo total de duración del sistema completo sería la suma de tiempos tanto del proveedor A como del circuito del proveedor B, ¿no? Entonces, en otras palabras, yo podría definir la creación de una nueva variable, una variable W, que sea la duración total del sistema. Ahí está, sería la duración total de todo el sistema, ¿ya? Eh, del sistema. Entonces, esto también está definido, por si acaso, en las mismas unidades, en años, ¿ya? Entonces, justamente la descripción del problema me dice que debe ser la suma de un tiempo de un circuito más el de otro. Ah, entonces quiere decir que esta variable aleatoria W no sería otra cosa más que el tiempo del primer circuito más el tiempo que dure el segundo circuito. ¿Correcto? Claro. Entonces tenemos una variable aleatoria en función de otras dos. Ahora, entonces, ¿cómo hallamos los parámetros que necesitamos en este caso? Ah, entonces vamos a decir acá, aplicando propiedades, vamos a aplicar algunas propiedades, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, tendría de repente algo así. El valor esperado de W. Voy a buscar hallar la esperanza matemática o el valor esperado. Entonces sería el valor esperado de la suma de estas. ¿Sí o no? Claro. Ahora, entonces, ¿qué significaría esto? Tú sabes por propiedades que esto sería el valor esperado de la primera variable X más el valor esperado de Y. Ya. Pero entonces, profesor, yo necesitaría el valor esperado de cada variable. Correcto. Entonces, necesito encontrar esos valores. ¿Ya? Entonces, bien, vamos entonces acá a encontrar, por el momento, si yo deseo a esto, lo puedo considerar como una ecuación uno, ¿ya? Porque vamos a más adelante a completarla, ¿no? Porque directamente no podemos. Entonces, decimos acá, entonces, ¿no? Para esto, hallo el valor esperado en primer lugar de x. Sería, según definición, es la integral de x por la función en x, ¿no? De la función de densidad, en este caso en todo el dominio, que sería de 0 a 1, ¿no? Entonces, en otras palabras, esto sería la integral de x, ¿no? Por todo esto. Ahora, a veces acá, y esto yo siempre recomiendo a los chicos, siempre repasen su teoría de integrales, ¿ya? Integrales, más que todo, va a ser algo muy necesario, ¿ya? Que tenemos aquí. Entonces, siempre es bueno que repasen esa parte, ¿ya? Ahora, en algunos casos van a ustedes a poder utilizar, si desean, la parte de la calculadora, no se hagan problemas, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a agarrar y voy acá a sacar, acá hay una calculadora que podemos nosotros utilizar. La ClassWiz es una muy buena calculadora, ya que nos sirve casi para la mayoría de cosas. Entonces, procedemos a calcular, a meter la integral. Escribimos sencillamente los parámetros, 6x al cuadrado, 1
1 menos x, ¿no? Ahí está. Entonces ya tienes ahí los parámetros, va de 0 a 1. Ahí está, perfecto. Salió 0.5, ¿ves? Entonces también ese es un detalle, si puedes calcular la integral numérica, no te rajes haciendo operaciones. Ya acá no estamos en cálculo, precisamente. Ya, acá puedes agarrar y puedes meter, usar la calculadora. ¿Ya? Bien, tenemos eso. Luego, entonces, también hallamos la, la esperanza matemática, el valor esperado de la variable y. Sería entonces igual como dijimos en la anterior, la integral que va de 0 a 1 de y multiplicado por su función de densidad, ¿ya? Acá, chicos, perdónenme, he olvidado el elemento de la diferencial, ¿ya? Ahí está. Acá tiene que ir la diferencial de y también, ¿ya? Entonces esto sería de 0 a 1 de y diferencial de y, ¿ya? Entonces ustedes vuelven de nuevo a introducir, pueden volver acá a hacerlo, ¿no? Sería de x, diferencial de x desde 0 hasta 1. Ahí está, le dan igual y le sale, oh vaya, sale un medio también, o sea es 0.5, ¿ya? No hay problema. Entonces tienes ahí 0.5, ¿ya? Entonces tienes esos dos datos, ¿ya? Esos dos datos, esas dos partes, ¿no? Entonces puedes agarrar y a esto lo puedes llamar de repente ecuación 2 a todo este bloque. Entonces los dos elementos, ¿no? De 2 lo puedes reemplazar en 1, claro. Dices 2 en 1 y ya te salió la respuesta, ¿no? Entonces acá agarras y dices, ¿no? Entonces para esto vas a tener el valor esperado de W, tendría que ser, ¿no? El valor de X, el valor esperado, que salió 0,5 más 0,5. Entonces esto te va a dar 1, correcto. Ya tienes ahí tu primera respuesta, ¿ve? Pero esa es parte del problema, nada más, parte de la respuesta. Ten en cuenta que también te piden la varianza. Entonces para la varianza, entonces agarramos, aplicamos la segunda propiedad, aplicando propiedades. Varianza de W sería entonces la varianza de x más y. Si ejecutamos esto, ¿no? Por propiedades, ya lo sabemos desde el capítulo de probabilidades, ¿no? Sería la varianza de x más la varianza de y. Correcto. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Esta expresión, entonces tengo que hallar, según me doy cuenta, tendría que hallar las varianzas, claro. A eso llámalo entonces una ecuación 3. Ahora, ¿cómo hallo la varianza? Para eso me acuerdo de una vieja expresión. Yo sé que la varianza en x es igual a el valor esperado, pero de la variable al cuadrado, menos el cuadrado del valor esperado de x. Ahí está. Entonces, esa es una propiedad fundamental. Profesor, ¿sirve para todo tipo de variables? Sí, sirve para variable tanto continua como discreta. ¿Ya? Entonces, si utilizamos esa nubecita que hemos puesto, entonces quiere decir que yo debo centrarme en hallar esto. Claro. ¿Y cómo lo hallo, profesor? Fácil. Es similar al valor esperado de x. Entonces, decimos acá, lo que hacemos es este pequeño trabajo. ¿Ya? Entonces decimos, el valor esperado de x al cuadrado, sí puedo encontrarlo fácilmente. Sería la integral de 0 a 1 de x al cuadrado, se pone, de la función de densidad de x diferencial de x. Vaya, profesor. Entonces esto, ejecutando, ¿no? Me saldría 6, ¿no? Sería, bueno, reemplazando datos, ¿no? Sería 6x cuadrado, ¿no? Que tenemos acá, perdón, x cubo, perdón, x cubo por 1 menos x diferencial de x, ¿ya está? De 0 a 1. Ahí está perfecto. ¿Ves? Entonces, ya tienes ahí la forma de la integración. Podemos esto ejecutar fácilmente. Bueno, yo lo voy a hacer un rato con mi calculadora física que tengo acá. Ya tú ya sabes, pues, ¿no? Como te acabo de indicar ahorita cómo es. Entonces, es recontra sencillo, ¿no? El poder evaluarlo. Me sale, perdón, a ver, voy a corregir acá un detalle.
Ahí está, 6x al cubo. Ahí está. Ups. A ver, un momentito, ya acá estoy calculando. Ahí está, 3 sería 1 menos x, ¿no? Acá tengo. Perfecto, me sale 3 décimos, o sea, 0.3. Ajá, 0.3. Entonces, si tengo 0.3, yo te pregunto, ¿puedo evaluar la varianza? Claro que sí, perfecto. Entonces dices acá, la varianza en x, según sé en la expresión de la nubecita, sería 0,3 al cuadrado, no, perdón, 0,3, perdón, menos 0,5 al cuadrado. Claro, 0,5 al cuadrado. Ejecuto eso en la calculadora y me sale 0.05. ¿Ya está? Ya conozco entonces la varianza de la primera variable, no de x. Lo mismo vamos a hacer con el caso de y. Entonces el e de y al cuadrado, ¿no? Sería la integral de y cuadrado por la función, ¿no? Diferencial de y. Esto evaluado de 0 hasta 1. Perdón, aquí, ¿no? Ahí está, para que no pienses que está en la otra expresión. De 0 a 1 sería entonces y cuadrado diferencial de y, ¿no? Ahí está. Si evaluamos eso, te va a salir un tercio, ya por si acaso. Lo pongo así como fracción y tengo en este caso entonces la varianza en y, el cual sería un tercio menos su valor esperado, que salió 0,5 al cuadrado, ¿no? Eso te bota un doceavo. Ya está. Entonces, para esto, ¿no? Ya tenemos las expresiones. Vamos a agarrar, entonces vamos a decir, en este caso, las expresiones dadas, la voy a llamar 4, ya que sean esas de ahí. Entonces, ese bloque 4 lo voy a reemplazar en la expresión 3 y con eso ya tendría la solución. Entonces, digo acá 4 en 3 tendría entonces la expresión final, ¿no? Acá que voy a tener para el cálculo de la varianza de W, ¿no? Sería 0.05 más un doceavo. Entonces, calculando esto, tenemos 2 sobre 15. Ya, bueno, esa es calculadora, ¿no? Que ya tú ejecutas, ya eres capo, ¿no? Con eso. Entonces ya tienes ahí, ahora sí, la respuesta completa, ya que tienes. Incluso puedes indicar si deseas las unidades, ¿no? Esto se entendería como un año, ¿no? Y esta parte de acá, pues también la varianza en este caso se entiende en años al cuadrado, ¿no? Año al cuadrado. Ya está, entonces ahí tenemos la parte A del problema, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice la parte B? A ver, para completar ya con eso tenemos la solución entera. Dice, la empresa compra el 60% de los circuitos del proveedor A y el resto corresponden al proveedor B. En un estudio realizado, se eligió aleatoriamente uno de los circuitos. Yo te pregunto, si tú eliges aleatoriamente cualquiera de los circuitos de lo que ha comprado la empresa, ¿qué probabilidades hay de que sea del proveedor A? Sería el 60%, ¿no? Claro, porque ese 60% corresponde a una posibilidad que sea de A. Entonces el 40% restante sería de B. Ah, entonces tenemos dos eventos disjuntos. Claro, dos eventos disjuntos tenemos. Entonces podemos también plantearlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, bien, tenemos eso ahí. Tendríamos hasta ahí ese detalle. Ahora, dice que se eligió, ¿no? Si el circuito elegido, dice aquí, duró menos de 9 meses, o sea, no superó los 9 meses de duración, determine la probabilidad de que provenga del proveedor A. Correcto. La probabilidad de que sea del proveedor A. Bueno, ¿cómo podemos interpretar, a ver, ese problema? A ver, voy a agarrar, como ya escribimos bastante de este lado del problema, voy a agarrar y voy a pasar acá una columna, ya una columna imaginaria voy a hacer. Acá, más o menos.
Ahora, entonces, lo que voy a poner acá va a ser tengo que definir los eventos necesarios. Voy a buscar y voy a definir que sea, en este caso, que sea A, ¿no? Que sea un evento, que sea la probabilidad de que sea un circuito, ojo que no es igual que X, de parte del proveedor A, ¿ya? Y en este caso, B, que sea un circuito del proveedor B, ¿ya? Del proveedor B. Entonces, según lo que se entiende en el problema, se estaría diciendo que la probabilidad de que suceda A sería el 60% y la probabilidad de que suceda B sería el 40% restante, ¿ya? Ahora, lo que yo tengo acá es respecto a la duración total del sistema que tengo aquí, la duración total del sistema. Entonces, ¿cómo podría yo definir esto? La duración, digamos, del circuito determinado, de un circuito determinado. Entonces voy a llamar este, una tercera, un tercer evento como, o una tercera variable, como la duración de un circuito cualquiera. Ya está, la duración de un circuito cualquiera. ¿Ya? Cualquiera. Puede ser en este caso A o B. Esto obviamente va a estar definido en años, ya dado que las variables están también definidas en ese sentido. Entonces vamos a decir que están en años, ¿ya? Ahora, ¿qué podría entonces una vez que he definido esto? ¿Esto qué me hace a mí pensar? Si recordamos el segundo capítulo de la parte del gran capítulo de probabilidades, ya me viene a la mente un teorema. Se llama el teorema de probabilidad total, ¿ya? Entonces decimos aquí, usando el teorema de probabilidad total, vamos a decir aquí, teorema de probabilidad total, ¿no? Lo que yo necesito aquí es tratar de encontrar, digamos, primero la probabilidad del tiempo total del circuito que tenemos aquí, ¿no? Lo que se me está preguntando es la probabilidad de que el circuito elegido sea de A, dado que el tiempo sea menor, ¿no? En este caso, menor o igual, puede ser que 9 meses. Eso se me está a mí preguntando. Entonces, para llegar a este tipo de probabilidad que tú sabes que es una probabilidad condicional, tienes que trabajarlo, ¿no? Ahora, otro detalle, el tiempo que te han dado está en meses y la variable está en años. Ah, entonces agarra, pues conviértelo. 9 meses en este caso sería equivalente a 0,75 años. Es por eso la importancia que yo siempre les digo respecto a la variable, la unidad de la variable, ¿ya? Entonces, para hallar esto de aquí, obviamente veo que está invertido, me está haciendo pensar también en la regla de Bayes, pero antes de usar Bayes voy a utilizar probabilidad total. ¿Para qué? Justamente para encontrar esto, la probabilidad de que la duración del circuito sea menor, en este caso, a 0,75. Si yo utilizo el teorema de la probabilidad total, yo requeriría esto de aquí, la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que el tiempo sea menor que 0,75, perdón, escrito mal, 0,75, dado que fue elegido del proveedor A. Ese es lo primero. Más la probabilidad de B, ¿no? Ahí está. Que fue elegido del proveedor B.
Esa es la expresión que debemos tratar de hallar, en este caso, ¿ya? Voy a poner una expresión 5 a eso, pero ahora, profesor, pero esa t, ¿qué relación tiene con la otra variable? Vaya, ¿qué relación puede tener? Tiene una relación muy sencilla. Recuerda que x y y, ¿qué son? Son las duraciones de los circuitos de cada proveedor. Ah, ya, entonces, lo que puedo hacer aquí es esto. Puedo yo afirmar la probabilidad de que la duración de un circuito sea menor a 9 meses, dado que fue elegido del proveedor A, podría ser la probabilidad de X menor o igual que 0,75. Ahí está. Claro, porque es referente al proveedor A. Entonces, ¿esto cómo se halla? Como una integral. Claro, como tienes justamente la función de densidad, entonces hállala como la integral de 0 a 0,75 de la función de densidad 1 menos x diferencial de x. Ahí está. Esto lo metes de frente a la calculadora, ¿sabes? Y bueno, acá esto salió 3,75. Ya está. De frente haces lo mismo con el otro caso. Para el tiempo menor o igual a 0,75, dado que fue elegido del proveedor B, sería la probabilidad de que Y sea menor a 0,75 años, ¿no? Entonces acá vas a tener igual desde 0 a 0,75 de la función de densidad de Y, ¿no? Que sale justamente diferencial de Y, ¿no? Esto sale 0,75, es rapidísimo. Entonces, ya tienes todos los datos, ¿sí o no? Claro, porque ya tienes incluso esto de acá. Por tanto, entonces acá dices la probabilidad entonces de que un circuito cualquiera dure menos de 9 meses, ¿no? Sería simplemente un reemplazo de datos. 0,6 por 0,84, ¿no? 375 más 0,4, ¿no? Ahí está, 0,75. Entonces, al momento de desarrollar esto, tienes 86,25. Ya está. Entonces, ya hallé la probabilidad de que la duración de un circuito cualquiera, sea que venga del proveedor A o B, sea menor a 9 meses. ¿Te das cuenta? Y lo he hecho utilizando el teorema de probabilidad total. Ahora, vamos a usar la regla de Bayes. Ahora vamos a decir entonces, usando la regla de Bayes, y aquí ya terminamos el problema, la regla de Bayes, ¿no? Que tenemos aquí, vamos a nosotros a decir, ¿no? En este caso, yo quiero hallar esta probabilidad, ¿no? Pero si te fijas acá, yo he hallado estas, claro, que son como las inversas, ¿no? Justamente la regla de Bayes sirve para eso, claro. Entonces yo digo, la probabilidad de que un circuito provenga del proveedor A, dado que su tiempo es menor a 9 meses, ¿no? Que es lo que queremos encontrar, por la regla de Bayes sería esto, la probabilidad de A por la probabilidad de ese tiempo, ¿no? Ahí está, dado que provino del proveedor A entre la probabilidad de un circuito cualquiera, 0,75. Ya está. Es por eso que nosotros necesitábamos, chicos, la probabilidad de un circuito cualquiera, porque se intuía de que se debía encontrar o hallar con la regla de Bayes. Esa probabilidad, de hecho, que estaba ya volteada, entonces había que invertirlo. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿tengo todos los datos? Claro que sí, tengo todo. 0,6 por 0,84 375, ¿no? Lo que he encontrado en la primera parte, ¿no? Y además tengo también la otra probabilidad, ¿no? Ahí está, la que acabo de encontrar, justamente por el teorema de probabilidad total. Ya está. Entonces ya tienes todo eso de ahí, calculas, ¿no? Haciendo un enorme esfuerzo, ahí lo metemos en la calculadora y obtenemos la probabilidad final. Ahí está, chicos. Entonces, esa sería mi respuesta. Si un circuito
durara menos de 9 meses, ¿qué probabilidad, un circuito cualquiera, qué probabilidad tendría de que provenga de que haya venido del proveedor A? Sería pues esta de acá, 0,62, ¿no? 79. Listo, chicos, esa es la idea. Ese es un problema de desarrollo para variable aleatoria. También combinamos nosotros bastante el uso de conocimientos anteriores, chicos. También hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Bien, eso sería entonces genial y ese es un tema, pues, un problema, la verdad, muy interesante.